estudio de las 613 mitzvot, me preguntaba cómo habría sido la logística, ¿de acuerdo?, de los sacrificios en la época de las tribus, porque había gente que vivía casi allá en el Líbano, al norte, otros que vivían al otro lado del Jordán, otros que vivían al sur, casi llegando a Beersheba, y Jerusalén estaba en la mitad, ¿no? Entonces, resulta que yo me preguntaba, aquí tengo un mapa, voy a aprovechar que lo tengo aquí a la mano, para que nos hagamos una idea, ¿no? Aquí está Jerusalén y había gente que vivía por acá arriba, ¿no? Imagínate, hay, no sé, 100 kilómetros de distancia a la redonda, casi en las direcciones norte-sur, hacia oriente y occidente era un poco más corto, y resulta que yo me preguntaba cómo era la logística, cómo hacía esta gente que vivía al extremo norte, para venir, no sé, cometió un pecado y venía hasta acá, hasta Jerusalén. Es un poco complejo, ¿no? Pero resulta que ahora lo veo mucho más claro, y es que está definitivamente ya clarísimo que antes los sacrificios eran la última instancia, cuando una persona ya había sido confrontada allí en lo secreto, y es ahí donde Mashiach nos hace este grandioso aporte, que dice: cuando un hermano peque contra ti o haya hecho algo contra ti, ve en secreto, díselo, ¿de acuerdo? Y si ya te lo ganas y logras que él, bajo la lógica del sacrificio, evite llegar a un tribunal, evite llegar a otras instancias, ya te lo habrás ganado a él y se habrá cumplido el objetivo del sacrificio, que es la reconciliación. Óigase bien. Y ayer hablamos de la reconciliación. Eso es otro tercer punto acerca del sacrificio. La lógica del sacrificio tiene que ver con la reconciliación. Ese es el objetivo. Si el sacrificio no está reflejando esa dinámica que va de la reconocimiento, confesión, perdón, reconciliación, es que no tiene sentido. ¿Sabes? Entonces se nota que en esa época antigua los sacrificios eran la última instancia cuando se enviaba a la persona al tribunal de Jerusalén y se le decía: mira, ya ve y resuélvelo con Dios allá. Ya aquí hemos agotado todos los recursos y como el tribunal de justicia divino está en Jerusalén, pues te toca ir hasta allá. Y por eso dice la Escritura que el que no asistía, por ejemplo, a Jerusalén, llevaba su iniquidad, cargará su iniquidad. Es decir, asumirá la responsabilidad de sus actos, y su muerte o lo que le ocurra será solamente su responsabilidad. Por eso es que en la Escritura dice: para que no participes de su pecado. Razona con tu prójimo para que no participes de su pecado. Porque si tú has razonado con tu prójimo, ya le has tratado de hacer entrar en razón y todo lo demás, ya tú dices: bueno, mira, que el Señor sea el que te juzgue, que el Señor sea el que te reprenda, ¿sabes? Ya hemos agotado la instancia, tus hermanos te han dicho que no es por allí, que no es así, etcétera. Pues mira, de aquí para allá tú con Dios. Estás solo en esto. Ya no vamos nosotros ahí contigo. Entonces, hay que decir que la lógica, repito, del sacrificio era esto: la reconciliación. Era el reconocimiento, confesión, perdón, reconciliación. Hasta ahí llegaba. Entonces, por eso dije al principio, era mucho mejor, Dios se agradaba mucho más de cuanto más vacío estuviese el altar. ¿Me explico? Eso es la lógica. Oiga bien, esa es la lógica. Por eso es que todo este himno a continuación les dice: pero es que yo veo este altar lleno de sacrificios aquí. Primero, que ya va muy mal, tantos sacrificios aquí, ¿no? Pero segundo, es que peor, me los traes como si fuese una necesidad mía. Como si yo tuviera hambre, como si yo tuviera sed. ¿Qué está pasando? No has entendido la lógica del sacrificio. Tú no eres una persona que me representa.
Acuérdense que lo vimos en varios himnos mesiánicos. A Yehoshua HaMashiach se le llama el Hasid, el piadoso. Vamos a ir a este himno, ya les voy a decir dónde, que precisamente creo que es el himno 16. Ya les voy a decir dónde aparece la expresión. Salmo 16. Efectivamente, el 16:10 dice: Lo ta'azov nafshi lish'ol. No abandonarás o dejarás solo mi pescuezo al Sheol, al sepulcro. Lo titen hasideja lirot shahad. No pondrás a tu piadoso. Ahí dice hasid. ¿Te das cuenta? A tu hasid no lo pondrás a ver corrupción. Y este himno lo citó Pedro y lo citó Pablo posteriormente, cuando habla de las piedades fieles del amado, Hasdei David Haneemanim, y se refería al sacrificio y la resurrección. El hecho de Dios solidarizarse con nosotros, como bien lo dice la carta a los Hebreos, porque nos socorrió. Cuando dice nos socorrió, entiéndase, no fue solidario con los ángeles caídos, pero sí fue solidario con la semilla de Abraham. Vino a rescatar, a ser solidario con la semilla de Abraham, todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, repito, los Hasidim son los que representan a Dios y lo hacen porque son eficaces con la voluntad divina, porque lo hacen de manera desinteresada, porque son consecuentes, coherentes, eficaces, entienden la lógica del sacrificio, que es lo que acabo de decir ahora. El diálogo, el razonamiento, la confesión, perdón, reconciliación. Entre menos sacrificios haya que hacer por ello, vamos mejor. ¿De acuerdo? Por ahí va la cuestión. Y entonces dice el 6. Y por eso es que dice la Escritura, aprendan ya de una vez lo que dijo Mashiach, ¿no? Lo que dice la Escritura, solidaridad, Hesed, es lo que quiero más que sacrificio. Ahí sale la palabra Hesed, el equivalente, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, ponen. Pero ahí no es misericordia, ahí es Hesed. Solidaridad, la realización de mi voluntad, que se traduce en esto. Cuando tú confrontas a la persona o le orientas que está mal por su camino, eso es otra forma de ser solidario. En vez de hacerte cómplice de ello o quedarte callado, te solidarizas, le vas y le ayudas en lo posible a salir de allí. Ahora, que ya hay que decir que una persona que reciba esta solidaridad de nuestra parte y aún así persiste en ello, pues ya será algo que Dios tenga que tratar con esa persona. Pero nosotros, si así nos es abiertos los ojos para verlo y acudimos, pues tenemos que hacerlo bien. ¿Qué dice a continuación?